Las elecciones estadounidenses de 2024 se presentan como unas de las más cruciales y controvertidas de la historia moderna, y numerosas fuerzas poderosas están operando entre bastidores para moldear su resultado. Mientras que la atención suele centrarse en los candidatos, los debates y los mítines, la verdad es que una red de influencia, tanto extranjera como nacional, está manipulando sutilmente el comportamiento de los votantes, amplificando las divisiones e intentando influir en las elecciones de una manera que la mayoría de los estadounidenses nunca comprenderán del todo. La influencia abarca desde la desinformación digital y las noticias falsas generadas por IA, hasta los algoritmos de las grandes tecnológicas, la financiación opaca por parte de multimillonarios e incluso la injerencia extranjera. A continuación, ofrecemos una mirada en profundidad a las fuerzas oscuras que están desempeñando un papel crucial en las elecciones de 2024. El papel de la injerencia extranjera. Desde 2016, la amenaza de injerencia extranjera en las elecciones estadounidenses ha sido ampliamente documentada, y en 2024 sigue siendo una de las principales preocupaciones. Rusia sigue siendo un actor clave en los intentos de influir en el resultado. Medios de comunicación rusos como RT, antes Russia Today, han sido acusados de difundir desinformación mediante el uso de IA y bots, propagando narrativas falsas sobre temas divisivos como la delincuencia, la inmigración y la guerra en Ucrania. Estas narrativas están diseñadas específicamente para polarizar al electorado estadounidense, profundizar las divisiones y socavar la confianza en las instituciones estadounidenses. Una reciente acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a individuos y entidades rusas de financiar en secreto campañas en redes sociales estadounidenses para amplificar estos esfuerzos. Esto incluía la creación de sitios web de noticias falsas que imitaban a los medios de comunicación estadounidenses, diseñados para difundir contenido prorruso sin revelar sus verdaderas fuentes. Sin embargo, la influencia rusa no se limita a artículos falsos o troles en las redes sociales. En elecciones anteriores, han recurrido a tácticas de hacking, como las famosas filtraciones de correos electrónicos durante las elecciones de 2016, y se teme que estrategias similares estén en el horizonte para 2024. China también ha intensificado sus esfuerzos por influir en los votantes estadounidenses. A través de plataformas como TikTok y X, antes Twitter, actores chinos llevan a cabo operaciones de influencia que pretenden compartir los puntos de vista de ciudadanos estadounidenses sobre temas políticos clave como el derecho al aborto, el conflicto palestino-israelí y la falta de vivienda. Una de estas operaciones, conocida como Spamuflash, llegó a millones de espectadores estadounidenses antes de ser desmantelada. Estas campañas forman parte de una estrategia más amplia destinada a crear divisiones dentro de la sociedad estadounidense y a promover sutilmente narrativas que se alinean con los intereses geopolíticos de China. Irán también ha estado implicado en operaciones cibernéticas dirigidas a las elecciones de 2024. Hackers iraníes accedieron a la cuenta de correo electrónico del asesor político republicano Roger Stone, utilizándola para robar documentos confidenciales relacionados con la selección del candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance. Este tipo de ciberespionaje pretende obtener información sensible que podría utilizarse para influir en los resultados políticos en favor de los intereses iraníes. El objetivo final de estas campañas de injerencia extranjera no es solo apoyar o perjudicar a candidatos específicos, sino erosionar la confianza del público en el propio proceso democrático. Las encuestas muestran que el 70% de los estadounidenses está preocupado por el impacto de las noticias falsas en las elecciones, y más de la mitad afirma haber sido engañada por contenidos generados por IA. Este nivel de preocupación indica que los actores extranjeros han tenido éxito en alimentar el miedo a la desinformación, creando un caldo de cultivo para la desconfianza y la división. Los actores extranjeros no son los únicos que trabajan para influir en las elecciones de 2024. Existe un componente nacional en las campañas de desinformación, con grupos partidistas y actores independientes que difunden noticias falsas y contenidos generados por IA diseñados para manipular a los votantes. Por ejemplo, imágenes manipuladas de Kamala Harris abrazando a Jeffrey Epstein, un delincuente sexual condenado, o asistiendo a una concentración comunista,
han circulado ampliamente en las plataformas de redes sociales, a pesar de que estos eventos nunca ocurrieron. Estas imágenes se utilizan a menudo para inflamar las pasiones políticas, distorsionar la percepción pública y profundizar los prejuicios existentes. Donald Trump también ha estado involucrado en la difusión de desinformación, incluyendo imágenes falsas de la señora Harris. Un ejemplo flagrante es una foto manipulada de la señora Harris vestida con un uniforme militar de estilo comunista, publicada en X, antes Twitter, por Elon Musk. Esta imagen falsa se utilizó para amplificar la narrativa de que la señora Harris es peligrosamente radical, a pesar de ser completamente inventada. Del mismo modo, el propio Trump hizo circular imágenes del icono del pop Taylor Swift que aparentemente lo apoyaban para la presidencia, también manipuladas. Estas tácticas pretenden amplificar la desconfianza de las bases hacia los medios de comunicación tradicionales y reforzar la idea de que el sistema está amañado. Mientras la desinformación campa a sus anchas, otra fuerza menos visible pero igual de poderosa está influyendo en las elecciones: los gigantes tecnológicos. Plataformas como Facebook, Meta, Google y Twitter X controlan el flujo de información a través de algoritmos que dan prioridad a ciertos tipos de contenido sobre otros. Este control sobre la narrativa digital permite a estas empresas moldear discretamente el discurso político sin que la mayoría de los votantes se den cuenta. Por ejemplo, se ha acusado al algoritmo de Facebook de amplificar la desinformación y de dar una visibilidad desproporcionada a determinados anuncios políticos, en particular a aquellos que explotan los miedos de los votantes. Del mismo modo, los algoritmos de búsqueda de Google pueden dar prioridad a los artículos de noticias que favorecen a determinados candidatos o temas, moldeando sutilmente la opinión pública al controlar qué contenidos ven primero los usuarios. Las acciones de estas empresas tecnológicas tienen enormes implicaciones en el comportamiento de los votantes. Durante los ciclos electorales, la forma en que se promociona, elimina o filtra el contenido político en estas plataformas puede tener un impacto significativo en la forma en que los votantes perciben a los candidatos y los temas clave. Los controvertidos cambios realizados en Twitter bajo el liderazgo de Elon Musk, que relajaron las políticas de moderación de contenidos, también han suscitado preocupación sobre si ciertos grupos políticos podrían ahora tener una ventaja injusta para moldear la conversación pública. La financiación opaca se refiere al gasto político realizado por organizaciones sin ánimo de lucro que no están obligadas a revelar la identidad de sus donantes. Esto permite a personas adineradas, como Charles Koch en el lado conservador y George Soros en el progresista, ejercer una influencia desproporcionada en las elecciones sin que los votantes sepan de dónde procede el dinero. Estos multimillonarios a menudo canalizan su riqueza a través de los Super PAC, que pueden gastar sumas ilimitadas en las elecciones siempre que no se coordinen directamente con los candidatos. Los Super PAC son conocidos por financiar anuncios de ataque, difundir desinformación y apoyar los llamados movimientos de base que en realidad están cuidadosamente orquestados por intereses elitistas. Por ejemplo, la red Koch ha desempeñado un papel clave en la promoción de candidatos conservadores mediante la donación de millones de dólares a Super PAC, que a su vez financian campañas publicitarias, llevan a cabo actividades de presión y movilizan a los votantes de base. En el otro lado del espectro político, Soros ha hecho enormes donaciones a causas progresistas, centrándose en la reforma de la justicia penal y en los candidatos demócratas. Estas enormes donaciones no solo aumentan la visibilidad de determinados candidatos, sino que remodelan todo el panorama político. Los Super PAC tienen el poder de promover narrativas dentro de los think tanks y los medios de comunicación, a menudo oscureciendo la intención original que subyace a las contribuciones políticas. Los think tanks, como la Heritage Foundation o la Brookings Institution, reciben millones de dólares de donantes adinerados para apoyar investigaciones que se alinean con sus opiniones políticas. Estas investigaciones, a su vez, influyen en las propuestas políticas que los candidatos incorporan a sus plataformas. Uno de los métodos más sofisticados de manipulación electoral es el uso del análisis de datos y la microfocalización de votantes. Empresas como Cambridge Analytica demostraron lo poderosos que pueden ser los datos de los votantes en las elecciones de 2016 al recopilar información personal de plataformas de redes sociales como Facebook. Estos datos se utilizaron posteriormente para crear perfiles psicográficos que permitieron a las campañas políticas
dirigirse a los votantes con contenidos altamente personalizados para influir en su comportamiento. En 2024, esta práctica no ha hecho más que sofisticarse. Las campañas ahora aprovechan las enormes cantidades de datos recopilados del historial de navegación, los patrones de compra y la actividad en redes sociales para crear anuncios políticos hiperdirigidos. Por ejemplo, los algoritmos de Facebook y Google pueden mostrar a un votante un mensaje sobre la reforma fiscal, mientras que a otro se le muestra un vídeo sobre seguridad nacional en función de su perfil de datos único. Esta precisión significa que los votantes ven mensajes que resuenan particularmente en ellos, lo que los hace más propensos a votar de una manera que se alinea con los objetivos de la campaña. Esta táctica también abre la puerta a la desinformación. Las campañas políticas y los super PAC utilizan el análisis de datos no solo para dirigirse a los votantes, sino también para segmentar el electorado y difundir contenidos engañosos para influir en los votantes indecisos o desencantados. Estas prácticas se observaron en las elecciones estadounidenses de 2016 y 2020, y siguen siendo una herramienta poderosa en 2024. Los grupos de presión y el dinero de las empresas siguen teniendo una profunda influencia en las elecciones estadounidenses. Empresas como Amazon, Facebook, ExxonMobil y Walmart no solo financian campañas, sino que también trabajan directamente con los funcionarios electos para garantizar una legislación favorable después de las elecciones. Estas empresas emplean a grupos de presión para asegurarse de que las políticas propuestas por los candidatos, si son elegidos, favorezcan sus resultados. Por ejemplo, sectores como la sanidad, la energía y la tecnología han sido especialmente activos en las elecciones de 2024, apoyando a candidatos cuyas políticas favorecen la desregulación, los recortes de impuestos o los acuerdos comerciales beneficiosos. El lobby empresarial suele comenzar mucho antes de las elecciones, asegurando que los candidatos clave adopten políticas beneficiosas para estas industrias. Además, los grupos de presión suelen actuar como intermediarios entre los candidatos y los super PAC, asegurando que las donaciones políticas vayan acompañadas de expectativas implícitas sobre los resultados políticos una vez que el candidato esté en el cargo. Esta dinámica garantiza que las grandes empresas mantengan una influencia significativa en la política estadounidense, aunque su implicación directa en el proceso electoral no sea inmediatamente visible. Las elecciones estadounidenses de 2024 están siendo moldeadas por una amplia gama de fuerzas poderosas que van mucho más allá de los propios candidatos. Es fundamental comprender quiénes son estos actores y cómo operan para garantizar que la democracia estadounidense permanezca intacta. Los votantes deben ser más críticos con la información que consumen, y Estados Unidos debe tomar medidas decisivas para proteger su sistema electoral de las injerencias extranjeras y nacionales. La batalla por el control de las elecciones de 2024 ya ha comenzado, y se está librando tanto en la sombra como a plena luz del día.